Hola amigos, siguiendo con la sección de videos nuevamente subidos, el día de hoy vamos a hablar de una de las etapas más nefastas de la historia peruana. Dentro del primer militarismo tenemos etapas que se dieron durante este periodo. Primero tenemos el caudillismo militar, luego viene lo que es la anarquía militar y finalmente la prosperidad falaz. No por nada el primer militarismo es uno de los más largos de nuestra historia, desde 1827 a 1872. Es por ello que está dividido en diferentes fases y etapas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la etapa conocida como la anarquía militar, o la etapa de los gobiernos efímeros, también como yo la suelo llamar. En esta etapa los gobiernos no van a durar absolutamente nada, solamente algunos meses y algunas que otras semanas. No son gobiernos constitucionales en su mayoría, sino que son gobiernos autoproclamados, es decir, gobiernos que no respetaron las leyes constitucionales y que simplemente se metieron allí de forma caudillesca y de forma golpista. La anarquía militar se da luego de la caída del presidente del Perú, Agustín Gamarra, quien murió en Ingavi el 18 de noviembre de 1841 durante la guerra que va a tener el Perú con Bolivia en aquel año, ya que Agustín Gamarra, quien había sido un opositor fuerte a la Confederación, a pesar de que él había sido partidario de la unión de Perú y Bolivia, pues decidió acabar con la Confederación. Sin embargo, se contradijo y volvió a invadir Bolivia. Recordemos que Gamarra ya había invadido Bolivia antes, en 1828, y nuevamente en esta segunda intervención en Bolivia intentaría anexarla por fin al territorio peruano para que se forme así de nuevo la unificación que él quería. Agustín Gamarra lamentablemente va a ver sus sueños frustrados, pues va a morir en batalla. De esa manera, Agustín Gamarra se convirtió en el único presidente en nuestra historia en haber muerto en batalla. Agustín Gamarra es el único presidente en la historia del Perú que ha muerto en batalla. No hay otro. Pero hablemos de su gobierno. El gobierno de Agustín Gamarra se caracterizó por ser un gobierno autoritario y dictatorial. Gobernó entre 1839 y 1841. Su segundo gobierno, al igual que el primero, fue un gobierno inestable. Agustín Gamarra tenía la misión de pacificar el país que había estado sumergido en sangrientas guerras civiles y en sangrientas rebeliones. Habíamos tenido guerras tanto internas como externas. Primero habíamos tenido las guerras en 1834 y en 1835. Además habíamos tenido la intervención de la Confederación Perú-Boliviana y la intervención del Ejército Unido Restaurador. Por ende, el Perú había sido restaurado y se había vuelto a la República Peruana. Agustín Gamarra fue proclamado presidente. Pero rápidamente el gobierno de Gamarra va a tener oposición. En el primer gobierno de Agustín Gamarra, por si no lo recuerdan, se caracterizó exactamente por lo mismo. Agustín Gamarra tuvo que salir de Lima en muchas ocasiones y tenía que dejar en el cargo a sus vicepresidentes. Algo que se me olvidó mencionar en el primer gobierno de Agustín Gamarra es que durante el gobierno de Agustín Gamarra, durante su primer gobierno, que fue de 1829 a 1833, que fue de 1829 a 1833, se firmó con la entonces recién formada República de Ecuador el Tratado Pando Noboa, un tratado que buscaba poner fin a las diferencias limítrofes que tenían ambas repúblicas. Sin embargo, el problema no se solucionó con el Tratado Pando Noboa, a pesar de que, como dato adicional, el Tratado Pando Noboa que se firma entre Perú y Ecuador es el primer tratado firmado entre ambas repúblicas. Todos sabemos que Perú y Ecuador van a tener distintos problemas limítrofes y bastantes conflictos a lo largo de los años. De eso vamos a hablar en próximos videos. Bueno, continuando con el segundo gobierno de Agustín Gamarra, este segundo gobierno va a tener mucha oposición. De nuevo van a surgir levantamientos caudillescos, más específicamente el de un joven caudillo, Manuel Ignacio de Vivanco, entonces coronel del ejército peruano, quien era un opositor al gobierno de Agustín Gamarra, debido a que Manuel Ignacio de Vivanco consideraba de que Agustín Gamarra había violado la Constitución de 1834, que era de corte liberal abiertamente, mientras que Agustín Gamarra había proclamado otra Constitución en 1839, en mayo,
en Huancayo. La llamada Constitución Centrista de Huancayo, donde una de entre sus leyes estuvo que se aumentaba el año de gobierno del presidente de 4 a 6 años y también que se anulaba y se abolía el cargo de vicepresidente. Esta segunda ley va a ser la que va a traerle consecuencias durísimas al Perú en el futuro y ya más adelante voy a explicar por qué. Bien, Agustín Gamarra tiene la oposición de Manuel Ignacio de Vivanco. Vivanco acusa a Gamarra de ser un presidente ilegal y inconstitucional, pues según Vivanco, Agustín Gamarra estaba rompiendo la Constitución de 1834. Además que según Vivanco, Gamarra había logrado llegar al poder gracias a la intervención chilena. Por ende, para Vivanco, Gamarra era un presidente ilegítimo. Además, de haberse dado la Constitución Centrista de Huancayo en 1839. La Constitución Centrista de Huancayo de 1839 es una constitución abiertamente conservadora y dictatorial. Como ya dije, una de en varias de sus partes se menciona que se alarga el tiempo de presidencia de 4 a 6 años, es decir, se aumenta el tiempo de presidencia de lo que va a gobernar un presidente de 4 a 6 años, y también se abole y se anula el cargo de vicepresidente, es decir, de que el presidente de la República gana mucho poder. En las anteriores constituciones el presidente no tenía mucho poder, pero aquí en esta constitución el presidente prácticamente ha ganado demasiado poder, es decir, que puede hacer lo que se le dé la gana, además de que se aumentó el año de gobierno. Bueno, Vivanco, a pesar de levantarse contra el régimen de Gamarra, pues va a terminar siendo derrotado por el entonces ministro de guerra del gobierno de Agustín Gamarra, el general Ramón Castilla, que es enviado por Gamarra para derrotar a la rebelión vivanquista. Vivanco es derrotado y se exilia en Bolivia, ¿no? Gamarra se va y se escapa y se refugia en Bolivia. Y por ende, pues Agustín Gamarra ahora tiene la misión de acabar con el caudillismo y la anarquía. Vamos con sus obras, las obras que se hicieron durante el gobierno de Agustín Gamarra. Entre las obras más resaltantes del segundo gobierno de Agustín Gamarra, debemos mencionar que se fundó el diario El Comercio en 1839. La fundó el chileno Manuel Amunátegui el 4 de mayo de 1839. Otra de las obras interesantes que se dio durante este gobierno es que se funda el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo fundador fue el político civil Domingo Elías, muy importante en aquella época. Tal vez uno de los políticos civiles más importantes de aquella época de inicios de la República, que incluso llegará a ser candidato presidencial en 2 ocasiones, entre 1845 y 1851. En ambas ocasiones, Domingo Elías perdió y no pudo llegar a ser presidente del Perú, aunque sí va a ocupar la presidencia de manera interina y provisoria, pero no de forma oficial, porque recordemos que en esa época los civiles prácticamente eran menospreciados por los militares. Los militares en aquella época tenían el poder absoluto. Bueno, de esa forma tenemos el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Otra de las cosas que se da durante el gobierno de Agustín Gamarra y que va a darse también en los futuros gobiernos, ya a partir de 1845, cuando va a llegar Castilla al poder, es que aquí ya comienza a hablarse del recurso que le va a dar ganancias al Perú, el guano. El guano, ¿no? Este guano que se encontraba en las Islas Chincha, primero va a ser administrado y dominado por un señor llamado Francisco Quirós. Francisco Quirós va a pagarle al Estado para tener esas islas. Va a firmar un contrato en 1841 con el Estado peruano en 1841 para poder tener esas islas a su completa disposición. Obviamente, Francisco Quirós va a lograr enriquecerse gracias a la explotación de los yacimientos de guano durante los años 1841 y 1845. Años más tarde, cuando llegue Castilla al poder, se va a dar cuenta de que el guano, que era un recurso muy importante, porque recordemos que en esa época se estaba dando la revolución industrial en Inglaterra,
Entonces Castilla se va a dar cuenta de que el Estado está perdiendo mucho dinero y decide anular el contrato que se había firmado con Quirós, con Francisco Quirós. Sí, se firma este contrato con el señor Francisco Quirós. Este señor Francisco Quirós toma el control de las Islas Chincha y logra enriquecerse gracias a la explotación de los yacimientos de guano que se encontraban en dichas islas. Una vez llega Castilla al poder en 1845, va a anular el contrato que se tenía con Francisco Quirós. A ver, también aparte de esto, ya en esta etapa se va a comenzar a hablar de este nuevo recurso que se estaba encontrando en el Perú. Es muy importante hablar de esto porque recordemos que en esa época se estaba dando la revolución industrial y el guano en sí le va a dar muchas ganancias al Perú, pero también muchas pérdidas. Pero eso vamos a hablarlo cuando estemos en el video de la prosperidad falaz. Bueno, todo esto se dio durante el gobierno de Agustín Gamarra, durante el segundo gobierno de Agustín Gamarra, 1839-1841. Y Gamarra va a darse con Agustín Gamarra como presidente la segunda intervención a Bolivia en 1840 y 1841. Agustín Gamarra, a partir de 1840, comienza a planear una invasión hacia Bolivia. ¿Cuál era el objetivo de Gamarra en Bolivia? A ver, Bolivia, después de la caída de Santa Cruz se había exiliado en Ecuador, después de la caída de Santa Cruz, se había metido en una profunda crisis política, se había vuelto un país caudillesco, habían 3 presidentes en Bolivia. El primero era Mariano Serrano, el segundo era José Miguel de Velasco y el tercero era José Vallivián. Todos en distintos lugares de Bolivia. Por ejemplo, José Vallivián gobernaba en La Paz y otros estaban gobernando en diferentes sitios del país, ¿no? Varios se autoproclamaron presidentes, tanto José Miguel de Velasco, Mariano Serrano y José Vallivián. Entonces en Bolivia no se vivían tiempos de prosperidad, se vivían tiempos de mucha tensión política y mucha tensión caudillesca. Entonces el presidente Gamarra, aprovechando la situación anárquica de Bolivia, ¿no? La situación inestable de Bolivia, decide invadirla con la esperanza de anexarla. El objetivo de Gamarra era invadir Bolivia con su ejército y poder anexarla al Perú para así reunificar tanto Perú como Bolivia. Recordemos que este proyecto ya se había hablado anteriormente de este proyecto. De hecho, Andrés de Santa Cruz formó la Confederación Perú-Boliviana con ese mismo objetivo, unificar Perú y Bolivia. Pero recordemos que uno de los principales opositores que quiso la destrucción de la Confederación y por ende la unión de Perú y Bolivia fue Agustín Gamarra. Agustín Gamarra fue uno de los impulsores del Ejército Unido Restaurador. Incluso le pidió a Ecuador, al gobierno de Ecuador, que se alie con Chile para que invadan el Perú y acaben con la Confederación. Entonces allí vemos de que Gamarra se contradecía. Por un lado quería quería la unión de Perú y Bolivia, pero cuando se logra la unión de Perú y Bolivia, no la acepta porque era una confederación. Creo que Gamarra representa al caudillo clásico. O sea, todos estos caudillos, llámese Castilla, llámese Agustín Gamarra o el propio José Vallivián, para generalizar todo, eran caudillos que no tenían un proyecto de nación. No eran caudillos típicos, caudillos clásicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que eran caudillos que no tenían un concepto de lo que era la nación. Eran unas personas muy personalistas, que solo peleaban por su beneficio propio, para su conveniencia. Y Agustín Gamarra es claro ejemplo de ello. Mantenía un ejército de más de 4.000 hombres que solamente peleaban por él mismo. O sea, por él en persona, por su persona. No peleaban por el país, sino que peleaban por el nombre de Agustín Gamarra como su caudillo y su jefe político y militar. Entonces, Agustín Gamarra representa al típico caudillo ambicioso, sediento de poder y de mando de inicios de la República Peruana, ¿no? Y también pues representa al caudillo destructivo, porque Agustín Gamarra no tenía un proyecto de nación. No era un pensador, era un caudillo que lo único que buscaba era la forma de cualquier manera de llegar al poder y quedarse ahí el mayor tiempo posible.
Esto incluso lo dice el historiador Rubén Vargas Ugarte, que tiene palabras durísimas contra Agustín Gamarra e incluso Antonio Gutiérrez de la Fuente, ¿no? Criticando que por culpa de Agustín Gamarra se perdió en la batalla de Portetetarqui, porque Agustín Gamarra retrasó a las tropas del ejército peruano con la intención de darle mala reputación a José de la Mar en dicha batalla. Como consecuencia, José de la Mar fue derrocado precisamente tanto por Agustín Gamarra como por Antonio Gutiérrez de la Fuente. Entonces yo creo que este personalismo de Gamarra y esta ambición lo cegó completamente y lo llevó a cometer errores garrafales de los cuales se arrepintió después. Como consecuencia, el resultado de la batalla de Ingavi fue terrible para el ejército peruano. Al final, el estado de Bolivia se unificó, ¿no? Se unieron los caudillos, Mariano Serrano y José Miguel de Velasco se pusieron a disposición de José Vallivian y le dieron el cargo de jefe militar del estado de Bolivia. Y así fue como se enfrentaron a las tropas peruanas, que acabaron mal porque el general Agustín Gamarra terminó muriendo en la batalla de Ingavi en pleno campo de batalla. Murió Agustín Gamarra a la edad de 56 años. No pudo concretar su sueño de unificar Perú y Bolivia, ¿no? Pero también pues se buscó él mismo su extraño final, ¿no? Él mismo se buscó ese trágico final. De esa manera Gamarra se convirtió en el único presidente en la historia del Perú que ha muerto en batalla. Dato muy importante. Después de la muerte de Gamarra, el ejército peruano que peleaba a nombre de este caudillo queda desconcertado, queda impresionado. No pueden creer que su líder ha muerto y se comienzan a retirar de forma masiva del campo de batalla. La historiografía boliviana del historiador Pablo Mitchell nos cuenta de que el ejército boliviano persiguió a los soldados peruanos que se estaban retirando rápidamente del campo de batalla y los cercó, los rodeó y finalmente lograron asesinar a varios soldados peruanos. Después del término de la batalla de Ingavi, otros cayeron capturados y así terminó pues esta batalla entre el ejército de Bolivia y el ejército peruano, que más era el ejército pues que estaba representando al caudillo Agustín Gamarra. La noticia de la muerte de Gamarra en el Perú causó impresión. Toda la gente quedó impresionada. El caudillo más poderoso de inicios de la República del Perú había muerto y no tenía un sucesor, porque recordemos que Agustín Gamarra había abolido el cargo de vicepresidente. El que lo reemplaza en el mando de forma interina era Manuel Menéndez. Pero Manuel Menéndez no era reconocido por los caudillos porque Menéndez era un tipo muy débil. Menéndez era un tipo que no tenía respeto por ningún lado de los militares, y entonces aquí van a surgir los caudillos militares que van a comenzar a pelear por obtener lo que estaba, por este vacío de poder, ¿no? Por obtener el vacío de poder. Entonces Manuel Menéndez va a ser desconocido completamente por los caudillos y se va a dar la anarquía militar. 1841 a 1844. El general Juan Crisóstomo Torrijos se autoproclama presidente, pero 2 meses después es derrotado por el general Juan Francisco de Vidal en la batalla de Agua Santa en 1842. Cabe mencionar de que mientras estaba dando esta anarquía militar en el Perú, se estaba pues librando al mismo tiempo la guerra con Bolivia, porque la guerra con Bolivia acaba oficialmente el 7 de junio de 1842 con el Tratado de Puno, el Tratado de Paz y Amistad entre las repúblicas de Perú y Bolivia, el 7 de junio de 1842. Si bien es cierto, el ejército de Bolivia logra invadir el sur del Perú, Tacna, Arica, logran invadir esa parte del sur del Perú, no logran mantenerse bien en el territorio peruano y son derrotados fácilmente por el ejército peruano, que finalmente pues van a llegar a un acuerdo y se va a firmar el Tratado de Puno el 7 de junio de 1842. Bueno, como dije, Juan Crisóstomo Torrijos se autoproclama presidente, jefe supremo de la República, y es derrotado solamente 2 meses después por el general Juan Francisco de Vidal en la batalla de Agua Santa, esto en 1842. Vidal solo va a estar 5
meses cuando reciba el golpe de estado del general Manuel Ignacio de Vivanco. Vivanco va a ser el caudillo que va a intentar apaciguar el Perú, formando el famoso directorio desde la ciudad de Arequipa. Vivanco era una persona que tenía mucho apego en la ciudad de Arequipa, era una persona que tenía llegada en la ciudad de Arequipa, muchos partidarios. Entonces ahí él instaura el directorio, que es un gobierno dictatorial, autoritario, típico de los caudillos de esa época, que sean dictatoriales, autoritarios, pero lo que buscaba Vivanco en sí era pacificar el Perú y relacionarse con los otros caudillos que estaban luchando o peleando por llegar a la presidencia. Incluso Vivanco trató de reunirse con estos militares rebeldes para poder negociar una salida pacífica y crear alianzas estratégicas. O sea, Vivanco en sí lo que tenía en mente era algo positivo. No trató de pacificar las cosas, pero finalmente no va a salirle nada bien las cosas. Y al final el directorio también va a fracasar. El directorio, como ya dije, es un gobierno autoritario abiertamente, ¿no? Y aquí se va a dar la época de los gobiernos efímeros. Primero le va a dar el cargo a Justo Figuerola. Justo Figuerola ya era un hombre mayor, ¿no? Y él va a ser dejado en el mando de forma interina por Manuel Ignacio de Vivanco, que en ese tiempo era coronel del ejército. Aquí ocurre algo. Justo Figuerola tiene una anécdota con la banda presidencial. Justo Figuerola es aquel personaje que tira la banda presidencial por la ventana. Es lo que cuenta en los libros Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, de donde dice, no tiró la banda por el balcón, no tiró la banda presidencial por el balcón del Palacio de Gobierno. Él tiró la banda presidencial por la ventana, Justo Figuerola. Se cuenta de que la gente estaba enardecida, estaba molesta porque tenía la banda presidencial puesta a Justo Figuerola y ellos no querían a Justo Figuerola, ellos querían a Manuel Ignacio de Vivanco en el mando. Entonces se dice que esta gente que estaba molesta, enardecida, se fue a protestar con todo al palacio, mientras Justo Figuerola estaba pues ya descansando. Era un hombre ya de edad, era un hombre mayor, y él le dice a su hija, ¿no?, que ya está cansado, está harto, que lo estén molestando y que lo dejen tranquilo, y le dice que le tire la banda presidencial por la ventana para ver lo que ellos hacen, ¿no?, que hagan lo que quieran, que él ya está harto, que está cansado de todo lo que le están molestando. Y entonces le dice a su hija que le entregue la banda presidencial a la gente y que ellos vean qué van a hacer con la banda presidencial. Abrió la ventana su hija y le tira la banda presidencial por la ventana, ¿no? Y ellos, la población le entrega la banda presidencial nuevamente a Manuel Ignacio de Vivanco. Esa es la historia, la anécdota que tiene Justo Figuerola con la banda presidencial, ¿no? Es el presidente interino que tiró la banda presidencial por la ventana. Cansado de que lo molesten, de que lo frieguen a cada rato, pues decidió tirar la banda presidencial por la ventana. Luego de Justo Figuerola y este incidente con la banda presidencial, llega al mando el coronel Eleuterio Aramburu. Eleuterio Aramburu, coronel del ejército peruano, llega al mando de forma interina también, dejado por Vivanco. Después le van a dar el mando interino a José Rufino Echenique, y con José Rufino Echenique se va a dar algo curioso. José Rufino Echenique va a intentar acabar con la rebelión del civil Domingo Elías, que se había autoproclamado presidente en Lima, aprovechando la ausencia de Manuel Ignacio de Vivanco, ¿no? Esto se da en junio de 1844. Como decía, se da después, ¿no? El mando, se le entrega el mando a José Rufino Echenique. Y durante este breve periodo de José Rufino Echenique como interino, se va a dar la Semana Magna, que es cuando el entonces prefecto de Lima, Domingo Elías, le obligó a renunciar, ¿no? Él era prefecto de Lima, Domingo Elías, y se rebela contra el directorio de Manuel Ignacio de Vivanco, se autoproclama presidente. Y a esta etapa se le conoce como la Semana Magna.
José Rufino Echenique prepara sus tropas para entrar en la capital mediante una batalla, pero finalmente desiste de esta situación porque le comunican de que la batalla entre castillistas decisiva no se va a dar aquí, sino que se va a dar en Arequipa, ¿no? Porque Manuel Ignacio de Vivanco había ido con sus tropas personalmente a enfrentarse a las tropas revolucionarias del general Ramón Castilla, ¿no? Esta etapa se le conoce como la Semana Magna. Aún así, Domingo Elías logra su objetivo y se pone como presidente interino del Perú. No es reconocido como presidente oficial, obviamente, pero logra meterse como presidente interino del Perú. Bueno, Ramón Castilla, justamente en 1843 aparecen los generales Ramón Castilla y Domingo Nieto. Ellos van a ser los que van a devolverle el orden al Perú, ¿no? La institucionalidad, porque van a rebelarse contra el directorio de Manuel Ignacio de Vivanco. Y van a ser ellos los que van a poner fin a la anarquía, más específicamente Castilla. ¿Y por qué Castilla? Porque Castilla le va a dirigir la revolución contra Manuel Ignacio de Vivanco. ¿Y por qué? ¿Dónde quedó Nieto? Domingo Nieto, muchachos, muere misteriosamente en 1844 a los 41 años. Muere Domingo Nieto en 1844 en el Cusco. Muere el general Domingo Nieto, que era conocido como el Quijote de la Ley porque era un hombre que se apegaba mucho a la Constitución, un hombre muy ordenado para esa época. No apoyaba gobiernos golpistas, como es el caso en la Guerra Civil de 1834, ¿no? Él apoyó al bando orbegocista, no apoyó al bando de Pedro Pablo Bermúdez, que se había autoproclamado presidente, apoyado por los gamarristas. Entonces, Domingo Nieto por eso era conocido como el Quijote de la Ley. Lamentablemente no va a llegar a dirigir toda la revolución porque va a morir prematuramente a la edad de 40 años, producto de una enfermedad. Entonces el mando de la revolución cae en Castilla y va a ser Ramón Castilla el que dé la estocada final para acabar con la anarquía cuando gane a las tropas de Manuel Ignacio de Vivanco en la batalla de Carmen Alto. Esto se da en 1844. De esa manera se pone fin a la anarquía y finalmente le devuelven el poder a Manuel Menéndez y se recupera el orden institucional en el Perú. Manuel Menéndez recupera la presidencia interina y el objetivo de Manuel Menéndez era llamar elecciones. Finalmente se llaman elecciones donde va a salir vencedor Ramón Castilla. Y de esa manera comienza el primer gobierno de Ramón Castilla de 1845 a 1851. En el gobierno de Ramón Castilla se va a dar una etapa de la historia peruana que va a ser triste para el Perú. Por cómo va a acabar, se va a dar la prosperidad falaz, cuando el Perú tuvo todo, pero se quedó sin nada. Pero de la prosperidad falaz y de los dos gobiernos de Ramón Castilla, el gobierno de José Rufino Echenique, gobiernos que van a darse en la prosperidad falaz, vamos a hablar en otro video. Ahora no vamos a hablar de ellos, pero de la prosperidad falaz vamos a hablar en otro video. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse, denle like para más. Comenten si el video les ha gustado, les ha resultado informativo. Nos vemos hasta otra ocasión. Chao, hasta la próxima.